Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Me ha encantado escuchar las experiencias que ha habido pues, en distintos escenarios, en distintos países, porque realmente es lo que hemos vivido todos, ¿no? Que cuando uno pone semillas y ayuda a los demás y sigue aprendiendo, pues al final siempre hay frutos. Lo que yo os venía a contar ahora, yo creo que está totalmente en línea con lo que estamos viendo esta mañana, que es ir avanzando, ir pensando qué otras cosas podemos hacer. Os he traído un proyecto que es de la Sociedad Española de Cardiología que se llama SEC Calidad. He querido traer las diapositivas oficiales de la Sociedad Española para no alterarlas y de hecho le pedí permiso al presidente actual de la Sociedad Española, el doctor Andrés Iñiguez, para mostrarosla y luego yo ya complemento pues un poco con la visión más personal y con lo que hemos hecho. Y era porque el título es SEC excelente en insuficiencia cardíaca, pero quería enmarcaros dónde está ese SEC excelente. Está en un programa mucho más amplio y más ambicioso de la Sociedad Española de Cardiología, que es SEC Calidad. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Yo creo que esta mañana ha surgido el tema, y hemos hablado del tema económico en muchas ocasiones. El tema económico es una realidad, el gasto sanitario está cayendo, y entonces tenemos que reinventarnos, tenemos que ir a nuevos modelos de gestión sanitaria y tenemos que luchar un poco contra la inercia. Justamente ahora que nos gustaría hacer más cosas y que queremos, pues tenemos que ir contra esa inercia. Como ha dicho Clara, probablemente es cuestión de demostrar que podemos generar recursos y que no los estamos consumiendo, pero eso cuesta demostrarlo. Entonces, esto de SEC calidad surge del necesario impulso de lograr eficiencia en lo que estamos haciendo. Por un lugar, la situación actual del Sistema Nacional de Salud, hablando del español, pues es, yo creo que algo general, que estamos en un detrimento a nivel de las inversiones en gasto sanitario. Y en segundo lugar, comentar el papel de la Sociedad Española de Cardiología, que os diré, en la mejora de la calidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a la situación actual en nuestro sistema sanitario español, pues veis la gráfica que habla por sí sola. El porcentaje de variación año tras año en el gasto público. Y en España la sanidad es universal y pública, es totalmente pública. Hay mucho concierto con sanidad privada, pero la inmensa mayoría recae en sanidad pública. Y fijaos cómo va cayendo año tras año, de tal forma que el horizonte inmediato va a ser un gasto en sanidad pública de un 5,3% del Producto Interior Bruto. ¿Qué se ha hecho ante este problema económico? Pues lo que, desde un punto de vista político, yo creo que siempre es más fácil de hacer, incluso a lo mejor desde lo que haríamos desde un punto de vista de una economía doméstica nosotros mismos. Si hay un problema de falta de dinero, inmediatamente lo que hacemos son restringir el gasto, es decir, hacemos medidas estructurales inmediatas, reduciendo innovación, reduciendo contratos, reduciendo muchas cosas que nosotros sabemos que son necesarias. ¿Qué se debería hacer? Una serie de medidas a medio plazo y largo plazo con el fin de aumentar la eficiencia y buscar un cambio estratégico. Las medidas a largo plazo todos más o menos las podríamos intuir. Ese cambio estratégico a nivel de prevención cardiovascular, bajar el impacto en gasto que puedan tener las enfermedades cardiovasculares, educación para la salud y, por supuesto, lo que todos sabemos que está ocurriendo, un envejecimiento progresivo de la población, porque los pacientes con enfermedades cardiovasculares son cada vez más mayores, se tratan mejor las enfermedades cardiovasculares, viven más años y por lo tanto tenemos un problema de una población envejecida con comorbilidades y que vive más tiempo. Tenemos un problema de gestión de enfermedades que antes eran más agudas como el infarto y que ya se están convirtiendo en más crónicas por la mayor supervivencia. La insuficiencia cardíaca, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto esto es fundamental, pero es más quizá a largo plazo. A un medio plazo tenemos que pensar siempre en aumentar la eficiencia. Y para aumentar la eficiencia, pues podríamos pensar que necesitamos saber qué recursos humanos y materiales tenemos y usar adecuadamente los recursos, mejorar los procesos y la insuficiencia cardíaca, como he comentado antes y como todos sabemos, el proceso es fundamental, es una gestión crónica, adecuar la capacidad que tenemos de hacer cosas con la actividad que realmente podemos desarrollar y innovar, ¿no? Innovar. Siempre es fundamental aportar nuevos modelos de gestión, aportar nuevas tecnologías que sean coste eficientes. En resumen, como veis abajo, es hacer lo que se debe hacer, nunca tenemos que perder el norte por el tema económico, hacer lo que pensamos que tenemos que hacer con la mayor calidad posible, por supuesto con equidad también, y con los recursos imprescindibles, pero adecuados. Pues bien, ante toda esta situación, la Sociedad Española de Cardiología se planteó estas 5 líneas estratégicas, ¿no? Que serían la formación, la calidad asistencial, la investigación, la prevención y la proyección institucional. Cada una de estas líneas es compleja y tiene su propio desarrollo, pero yo quería
adentrarme en la de la calidad asistencial para llegar al SEC excelente en insuficiencia cardíaca. La calidad asistencial, evidentemente, es potenciar desde la práctica clínica la calidad que todos queremos alcanzar y ofrecer a nuestros pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque yo creo que hay motivos de sobra y todos lo sabemos. Otra cosa es que queramos estructurarlo y ponerlo en un documento y en un plan de actuación, como si fuera un plan estratégico, ¿no? ¿Por qué es necesaria esa calidad? Para obtener primero mejores resultados en salud. Evidentemente, calidad es mejor resultado en salud, más supervivencia, más calidad de vida, si logramos plasmar ese aumento en la calidad asistencial que damos. Reducir la variabilidad clínica. Yo creo que en todos los países, cuando hablamos de cifras de mortalidad, de rehospitalizaciones, y los ponemos en un mapa, en todos los países hay rojos, verdes, azules. La equidad nos falta a todos en nuestros países. ¿Por qué? Porque la angioplastia primaria, la tasa de desfibriladores o dónde están las unidades de insuficiencia cardíaca, como acabamos de ver, no es homogénea. Entonces, dentro del concepto de calidad, sin duda, está el de la equidad, reducir la variabilidad, que no haya diferencia por vivir aquí o vivir a 100 kilómetros de aquí. Y, por supuesto, evitar errores en el proceso asistencial. La Sociedad Española de Cardiología asume que empezó, si revisaba históricamente qué había hecho en este campo, antes no hacía absolutamente nada, históricamente. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Porque a lo mejor la calidad no es lo que más te preocupa cuando no te das cuenta. Luego, ¿qué es lo que se hizo? A través de las secciones científicas, lo que llamáis capítulos, a través de las distintas secciones, pues hizo distintos registros. Porque claro, cuando uno mira calidad, lo primero que dice es, bueno, pues vamos a ver cuántas angioplastias se hacen en España, cuántas se hacen por zona, qué resultados tienen, siempre a través de registros, que es lo primero que uno usa, ya sea a través de las secciones científicas o bien a través de iniciativas personales. Y muchos de estos estudios, Diocles, Priamo, tal, son por investigadores que tuvieron esa inquietud de decir, vamos a ver cómo está esa calidad. Y finalmente, pues como ahora os comentaré, ya de una forma institucional se ha planteado que esa calidad requiere un desarrollo estratégico concreto. Y esa ha sido la evolución histórica. Pues bien, este proyecto de SEC Calidad tiene tres patas fundamentales. En primer lugar, es importante para la sociedad española, muy importante. De hecho, todo el comité ejecutivo de la SEC, toda la dirección de la sociedad española, está incluido dentro del comité científico de calidad. Y aparte se incluyen tres personas añadidas que son las encargadas de cada uno de los tres subproyectos que están abajo. Os voy a dar solamente una pincelada de los dos primeros y os voy a hablar más del tercero, que es el SEC Excelente. El primero de ellos es el SEC Recalcar, que habla de equidad. El SEC Recalcar, sin entrar en él, lo que os comentaba, lo que busca es en cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca, en todo el conjunto de las enfermedades cardiovasculares, las diferencias que puede haber en equidad dentro del territorio, en este caso el territorio español, pero podríamos estar hablando de Colombia o de cualquier país de la proximidad, ¿no? Y sabéis que hay diferencias muy importantes. Insisto, en la tasa de implantes desfibriladores o en acciones tan importantes como son la mortalidad por insuficiencia cardíaca o los reingresos. ¿Por qué vamos a asumir que los reingresos por insuficiencia cardíaca son iguales en una ciudad que en otra? A lo mejor una ciudad es excelente en mortalidad por insuficiencia cardíaca y tiene la tasa más alta de reingresos. Hasta que no lo analizas, no lo sabes. Entonces, esto se ha hecho mucho en cardiopatía isquémica, que es el Recalcar, que ya está publicado, y yo me encargué de hacer el de insuficiencia cardíaca, que fue mi tesis doctoral. Cogimos todo un año, 2 años, y vimos el seguimiento de todas las altas por insuficiencia cardíaca en España, porque es por el CMBD, que es el conjunto mínimo básico de datos, que es lo que tiene que reportar en cada hospitalización todo hospital público o privado de España. Son unos ítems mínimos. Con eso tienes toda la información necesaria para saber cómo está la insuficiencia cardíaca en tu país, si tienes acceso a esos datos. Y te das cuenta, aquí no están los resultados, de que las diferencias entre mortalidad intrahospitalaria, que es lo que hacemos en el hospital, a los 3 meses, a los 6 meses al año, los reingresos a los 30 días, y la variabilidad no solamente geográfica, sino por centros. Probablemente los centros de mayor volumen, de mayor número de ingresos al año, funcionan distinto a los centros que son a lo mejor más pequeños, no centros tan especializados en cardiovascular, sino centros más pequeños, regionales, generalistas. Y también lo analizamos y efectivamente había diferencias, incluyendo estas diferencias entre tipos de centros, ¿no? Entre tipologías de hospital. El mensaje fundamental es que hasta que no te pones a analizar lo que pasa en tu entorno, no sabes lo que está pasando y por lo tanto no puedes corregir cosas, ¿no? Por eso siempre el primer mensaje es estudiar lo que ocurre en mi entorno. Este es el SEC Recalcar, que es el estudio de la equidad.
El segundo es el SEC primaria, fundamental la coordinación asistencial en insuficiencia cardíaca con atención primaria. Si todos los pacientes se necesitan en atención primaria. Nosotros hablamos de programas excelentes, hablamos de muchas cosas, pero lo ideal sería que el médico de atención primaria pudiera dar, que está al lado del paciente, una asistencia al paciente en cuanto a paciente estable, ver el tratamiento que está tomando, si hay alguna descompensación leve, incluso que fuera la primera persona de contacto. Y ya hablando de todas las enfermedades cardiovasculares, por eso surgió este programa de SEC primaria. Este SEC primaria nace de una serie de documentos de consenso entre cardiología y atención primaria. A la izquierda tenéis el que os he comentado esta mañana, que es el más reciente de todos ellos, pero se vio que no se podía quedar ahí, que no era cuestión de hacer un documento, el típico PDF que queda colgado de la página web, sino que hay que implementarlo, hay que llevarlo a la realidad. Y por eso el proyecto SEC primaria lo que busca es homogeneizar la formación entre cardiología y atención primaria en todo nuestro territorio nacional, mejorar sobre todo esta continuidad asistencial, y esto afecta mucho a la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca un gran reto pendiente es hacer una buena prealta y una buena coordinación, de ahí la figura de la enfermería de enlace entre especializada y atención primaria. Si no, muchas veces el paciente no tiene esa cita con el médico de atención primaria aparte con el médico que le está tratando, no tiene esa conciliación del tratamiento, etcétera. Podríamos hablar mucho de la continuidad. Y mejorar, por supuesto, la comunicación entre especializada y primaria. Y para eso pues, se hizo un programa de formación, un programa específico dedicado a los informes de alta y todo el proceso de la continuidad asistencial, y un programa de comunicación online y presencial para favorecer la comunicación bidireccional entre ambos. Me voy ya al tercer gran proyecto, que es el SEC Excelente, que es el que os quería hablar. Entonces, el SEC Excelente lo que va a buscar es la calidad. La calidad entendida como, si yo quiero saber lo que es la calidad, lo primero que tengo que hacer es revisar toda la evidencia científica. ¿Qué es calidad en insuficiencia cardíaca? Bueno, pues podríamos hablar de calidad de resultados en salud, calidad de estándares, que es lo que deberíamos hacer. Esa revisión científica es fundamental. Aplicada a procesos y procedimientos. ¿Qué es el proceso? Es todo el circuito, si hablamos de insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia cardíaca. Y procedimiento, pues por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca aguda, las asistencias ventriculares, o un balón de contrapulsación en el síndrome coronario agudo. O sea que había una evidencia científica que era posible revisar y luego se podía aplicar tanto a procesos como a procedimientos. Si queremos ver ejemplos, todos estos son los procesos que se han evaluado dentro del proyecto SEC Excelente. Por ejemplo, cardiopatía isquémica por síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En cardiología clínica, todo el proceso de la cardiopatía isquémica estable, teniendo en cuenta atención primaria especializada. Si nos vamos ya a lo que nos interesa en insuficiencia cardíaca, es todo el proceso de insuficiencia cardíaca crónica. Y en cuanto al procedimiento, veis distintos procedimientos, pero a nivel de insuficiencia cardíaca se cogió el procedimiento de asistencia ventricular. ¿Y en qué consiste o cómo se materializa todo esto? Pues este es el organigrama general, que os lo despliego entero. Tenemos que dentro de la cardiología hay un catálogo de procesos y procedimientos. Un proceso sería, insisto, el de la insuficiencia cardíaca, y un procedimiento, el de la asistencia ventricular. Podemos hacer una revisión de toda la evidencia científica que hay en cuanto a la calidad de eso que estamos evaluando. Elaboraremos un documento de consenso de lo que es calidad basado en esa revisión de lo que ya existía, en esa revisión de la evidencia. Y ese documento, que incluye una vía clínica e incluye mucho más, es como un documento maestro, un libro blanco de recomendaciones en ese aspecto, es lo que vamos a llevar, en este caso, a los programas o unidades de insuficiencia cardíaca para recomendarles un estándar de calidad. No todo el mundo lo tiene que cumplir, es algo a lo cual vamos a invitar a que alcancen para así favorecerles con un estándar de calidad, de acreditación, que se hace primero de forma externa, es decir, los acreditadores son externos a las propias unidades y a la Sociedad Española de Cardiología, lo cual pues hace que sea más, pues un proceso más externo, más neutro, y que además hay que recertificarlo cada X años, es decir, que hay que acreditar que sigues manteniendo esa calidad. Luego seguiré el proceso, porque el proceso, una vez que ya tienes esa calidad supuesta en un centro y la has acreditado, es fundamental ver la evaluación de los resultados, ¿vale? Entonces, con esa calidad estamos logrando algo, estamos en ese punto. Este mismo lunes, hoy estamos a viernes, ¿no? Pues el lunes se dan las primeras 14 acreditaciones a unidades de insuficiencia cardíaca en nuestro entorno, y son las 14 primeras, y el siguiente paso va a ser, vale, ahora que estás acreditado, regístrame todos tus pacientes
Se nos invita a estar en un registro europeo de insuficiencia cardíaca, en un registro propio que va a tener España. Vamos a registrar los pacientes ¿para qué? Lo mismo que se está comentando aquí, que ampliamente se ha dicho, ¿no? Porque necesitamos saber rehospitalizaciones, mortalidad, necesitamos demostrar que estamos, gracias a esa calidad, ya no solamente por ser un programa, que estamos logrando algo. Y con esas cifras seguro que lograremos aprender, incluso porque en unos sitios se logran unas cifras y en otros sitios otra, incluso a lo mejor con el mismo nivel de acreditación y supuesta calidad. De forma práctica, ¿qué es lo que se hizo en insuficiencia cardíaca? Se cogió un análisis exhaustivo de las características de la insuficiencia cardíaca en nuestro país en cuanto a características clínicas, diferencias entre comunidades autónomas, que en esta tabla son las distintas comunidades autónomas y resultados en salud. Se hizo una revisión de la bibliografía de qué era calidad en insuficiencia cardíaca, qué decían las NICE, las guías europeas, las guías americanas, otra serie de documentos. Entonces teníamos evidencia médica, evidencia de gestión y se planteó una vía clínica. Con todo esto se hizo el documento de consenso que os he dicho y es lo que se planteó como el estándar de calidad. Esto está publicado en la Revista Española de Cardiología con ese título de tipología de estándares. Fuimos un comité en el cual está el propio presidente de la Sociedad Española. Hay pues personas de distintas, muchos expresidentes de la sección de insuficiencia cardíaca. Y lo que hicimos es un documento que cuando lo veáis os puede parecer complejo en cuanto al desarrollo, muy puntilloso, muy meticuloso, pero claro, es que es muy difícil cuando te pones a pensar qué le quieres pedir a procesos y a tener todo este proceso de gestión, todo este proceso de acreditación y de calidad dentro del centro. Cartera de servicios, pues veis ahí lo que se le pide, como esta es la especializada, pues ecotrás esofágico, tacoronario, implante de un desfibrilador en el mismo centro, una serie de recursos que tú le vas a pedir, una cartera de servicios que le vas a pedir a esa unidad para ser especializada. Recursos humanos, pues igual, es muy importante que ante los que mandan y ante yo mismo, ante mi propio jefe de servicio, le diga que tengo que tener unos recursos humanos mínimos si quiero llamarme unidad especializada.
que no vale a lo mejor que la enfermera no esté todos los días, que tiene que estar todos los días en una unidad de un centro especializado en insuficiencia cardíaca. Y es importante que esto esté escrito para nosotros y para que podamos esgrimirlo ante otras personas. Equipamiento y procedimiento, pues igual, una serie de recursos que tiene que tener el centro. Si estás especializado en insuficiencia cardíaca, pues se exige que tengas un laboratorio de hemodinámica y electrofisiología, que tengas guardia de cardiología 24 horas, una serie de requisitos para este nivel. En cuanto al proceso, igual, ya os he dicho antes, no es importante solo la unidad, sino también el proceso conjunto a la insuficiencia cardíaca. Es fundamental evaluarte con una serie de resultados que son los lógicos de mortalidad, reingresos, frecuentación de los pacientes, etcétera, y los sistemas de información. El sistema de información se refiere a que es importante que todo esto quede, por supuesto, reflejado en una base de datos, que además se anime a todos los participantes en el proceso a colaborar en otras bases de datos como es el registro europeo, el registro que se considere y un registro propio, insisto, para poder evaluar los datos. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.